Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a la jornada Cambio Climático, Desarrollo Sustentable y Transición Ecológica. Estamos llevando adelante el programa Argentina Futura, dirigido por el doctor en antropología Alejandro Grimson, quien está presente en la sala y en breve le vamos a pedir un saludo. Esta jornada, como saben, se hace en el marco del Foro Universitario del Futuro. Son 19 jornadas de debate que se han hecho en un acuerdo que se hizo entre Argentina Futura, el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, o sea, con los 57 rectores de universidades nacionales, y también que cuentan con el apoyo de Naciones Unidas. Siempre desde el programa Argentina Futura, una de las metas es pensar que el futuro no es algo inesperado, no es una incertidumbre, sino que es una construcción colectiva, que tenemos derecho a ese futuro y que por lo tanto, como es una construcción colectiva, es muy importante todos los aportes que podamos hacer desde el campo universitario, dentro de nuestras disciplinas, nuestros saberes académicos, en conjunto con distintos actores sociales. Por lo tanto, la participación ciudadana para discutir el futuro del país, discutir los próximos años, es algo clave. Queremos agradecer muy especialmente a Luis y a Gabriela, digo, dos colegas, dos especialistas, en el caso de Luis, geólogo, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, en el caso de Gabriela también doctora en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo y ambos especialistas en el tema de cambio climático, con quienes venimos charlando y también queremos y van a coordinar el encuentro de hoy y quienes también queremos agradecer a todos y a todas y a todos los que han enviado propuestas al formulario, no solo para inscribirse, sino que también se han tomado el trabajo de poder pensar y poder mandarnos ejes propositivos con respecto a estas temáticas y que obviamente que los vamos a tener en cuenta, los coordinadores lo van a usar como insumo para elaborar los documentos del futuro. También lo pueden seguir haciendo en el mes de octubre, todas las propuestas que quieran mandar. Y vamos hoy con la idea es que esto pueda ser una jornada en la cual los expositores, perdón, los coordinadores puedan introducir el debate y luego circule la palabra, tratando de tener intervenciones de entre 4 o 5 minutos para que todos y todas podamos escucharnos y pueda ser una conversación pública lo más dinámica posible. Antes de arrancar, me gustaría pedirle a Ale Grimson, que es el director de nuestro programa, no sé, Ale, si estás por ahí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, básicamente agradecerle su presencia hoy a la tarde en este foro, eh, obviamente en particular a Luis y a Gabriela, pero también muy especialmente a cada una y cada uno de ustedes por este compromiso. Desde el programa Argentina Futura tenemos el mandato de construir lineamientos de políticas públicas para el futuro de la Argentina. Y bueno, evidentemente todos sabemos lo que está pasando en el mundo en este momento y justamente eso ha disparado muchos de los análisis prospectivos, muchos de los estudios del futuro, no porque el futuro se pueda predecir, pero sí porque se pueden generar estudios de anticipación, se pueden generar futuros posibles, se pueden estudiar futuros posibles y también se pueden definir a partir obviamente de valores, de convicciones, futuros deseables. Y entre el futuro deseable y la situación actual, obviamente que hay un recorrido inexorable o varios recorridos, habrá que verlo. Y bueno, en función de todo esto, nosotros definimos 19 grandes ejes que ustedes los conocen, así que no los voy a mencionar, pero que abarcan eh, una perspectiva integral de la Argentina y del lugar de la Argentina en la región y en el mundo. Y a nuestro juicio es clave este acuerdo que hicimos con el Consejo Interuniversitario Nacional. La verdad es que hay mucha participación de las universidades de distintas formas, a veces
aquí presentes en el foro, veo a colegas de distintas universidades y también en otros casos las propias universidades están realizando encuentros de distintos tipos, digamos, para las investigadoras y los investigadores de cada casa de estudio. Para nosotros lo central es que la producción de conocimiento que se hace en las universidades nacionales pueda ser relevante y utilizada y potenciada para trazar esos lineamientos de políticas públicas. Sabemos, porque somos universitarias y universitarios, sabemos que la base de la vida universitaria es la pluralidad y no esperamos que ese conocimiento sea ni neutro, ni sea homogéneo, ni nada por el estilo. Justamente por eso esperamos que haya conversación, que haya distintos puntos de vista y tanto las coordinadoras, los coordinadores como todo el equipo de Argentina Futura tenemos el desafío de construir una síntesis que también dé cuenta de las diversidades, de las pluralidades que se vayan expresando. Pero cuando uno mira la Argentina en el largo plazo hacia atrás, digamos, cuando uno mira 50, 60 años hacia atrás, se da cuenta de que la relación entre las universidades nacionales y el Estado ha estado muy golpeada en distintos momentos. Quizá el capítulo fundamental, o los dos capítulos fundamentales, fueron la noche de los bastones largos y el golpe de Estado del 76, y cómo en la democracia se fue recuperando muy de a poco y con muchas dificultades objetivas esa relación entre las universidades nacionales y el conocimiento que se produce allí y las políticas públicas. Nosotros con esta invitación a todas ustedes y a todos ustedes lo que queremos es que escribamos una nueva etapa también de ese vínculo entre las universidades y el Estado. En este caso el Estado nacional y en otros casos pueden ser otros niveles del Estado. Así que creo que tenemos un desafío muy grande, que es que todo el conocimiento que ya hay en las universidades eh, pueda ser utilizado para generar propuestas, delineamientos, para localizar problemas, para hacer diagnósticos prospectivos, para establecer posibles políticas públicas o alternativas frente a ciertas disyuntivas que se le presentan al país, y no solamente al país, sino también a sus posiciones internacionales. Así que bueno, sabiendo de la relevancia que tiene también este tema y de todas las controversias y distintas opiniones que hay, les agradecemos muchísimo el compromiso que implica su participación, su presencia hoy aquí. Les mandamos un saludo y esperamos que el foro sea un éxito, y también repetirles que están invitadas e invitados, además de estar aquí en el foro, a enviar propuestas directamente, individualmente, colectivamente, como quieran, por escrito en el formulario que tenemos en la página web de Argentina Futura. Así que bueno, las puertas están abiertas y esperamos que estos diálogos puedan fructificar para que realmente logremos lo que al final todas y todos queremos, que es que la Argentina pueda realmente caminar un sendero de generación de empleo, de generación de procesos productivos que estén articulados con un compromiso medioambiental fuerte, y bueno, ahí abrir todas las zonas que hay para la conversación y para el intercambio de ideas. Les mando un abrazo y espero que puedan trabajar exitosamente. Gracias, Alejandro, bueno, por el saludo, por la intervención, el aporte, esta reflexión. Bueno, ahora la idea ya sería darle iniciar y que Luis y Gabriela, ya es todo suyo esta jornada con una gran cantidad de asistentes, ¿sí? Hoy a las 3 de la tarde estamos más de 70 colegas reflexionando sobre este asunto. Así que bueno, de nuevo gracias a todos y a todas. Y como decía Alejandro, están las puertas abiertas, están también los canales institucionales de Argentina Futura, argentinafutura.gov.ar, en el cual vamos a recibir propuestas, en el cual también vamos a seguir
construyendo este tipo de encuentros, de debate ciudadano y de debate entre los distintos saberes. Así que Luis y Gabriela, muchas gracias. Es todo de ustedes la coordinación. Gracias, Nahuel. Gracias, Alejandro, y gracias a todo el equipo, a todos y todo el equipo de Argentina Futuro por habernos convocado. Buenas tardes a todos y todas los que han participado. No dudábamos que esta temática y todos nuestros colegas iban a tener la voluntad de participar. Nos alegramos muchísimo que haya esta cantidad de participantes. La dinámica que vamos a utilizar es simplemente tanto yo, Luis Mario Cuyupetru, que vengo de la UNAG, Universidad Nacional Arturo Jauretche, como Mónica Casanova, que viene también de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y Gabriela Merlisky, que ya se va a... Le sobran antecedentes, y seguramente se va a presentar ella misma. Haremos una pequeña presentación, disparadores con algunas preguntas, algunos específicos de los temas que nos tocan. Ustedes, conocedores estudiosos, militantes del tema ambiental, saben que la amplitud de estos títulos ya por sí mismos podríamos discutir por qué están estos títulos. Digo, hasta por qué ponemos desarrollo sustentable, qué quiere decir transición ecológica, y hasta discutir la palabra cambio climático. O sea, sería hasta interesante hacer jornada para discutir cada uno de esos términos para poder después desmenuzar para adelante cuáles son las políticas que tenemos que llegar adelante. Entonces, la idea es que una pequeña presentación, no es conferencia, simplemente abrir el debate con algunos temas, sobre todo los que más trabajamos cada uno. Y después abrir el foro. Vamos a hacer vamos a pedir la palabra por el chat, y vamos a ver si tenemos entre 3 y 5 minutos cada uno para ver si podemos hablar todos. Yo empiezo con mi presentación. Algo que todos van a concordar, digo, que la crisis ambiental que tenemos, crisis ambiental, que indiscutiblemente está asociada a una realidad social injusta, y que la actual pandemia lamentablemente dejó absolutamente al descubierto, digo, no, lamentablemente por la pandemia. No hay duda que los indicadores que son propios, son nuestros, no nos tienen que decir de ningún organismo internacional, que se modificó favorablemente la calidad del agua, del aire, hubo recuperación de hábitats de la fauna silvestre, pero lamentablemente fue porque hubo una cuarentena, un aislamiento social preventivo y obligatorio que hizo que la sociedad dejara de hacer todo lo que hacía, digo, movilizarse, consumir, trabajar, educar, recrearse. Entonces, es válido pensar que podría ser bueno que se recupere a partir de estas situaciones. Estamos seguros que no. Pero también esta lamentable pandemia y cuarentena mostró también la injusticia social, algo que estábamos discutiendo siempre, pero claramente, si bien el COVID a todos nos ataca, no hay ser humano que esté libre de que pueda ser contagiado, indiscutiblemente para su prevención, cuidado, recuperación. Los sectores vulnerables, los que tienen las necesidades básicas insatisfechas, no tienen los servicios sanitarios, tienen hacinamiento habitacional, lógicamente la van a pasar peor. Entonces, lamentablemente, esta pandemia mostró algo que veníamos discutiendo nosotros. Por eso era necesario tener una pandemia para que esto saliera a la luz, que el ambiente está asociado a lo social, está asociado a la salud. ¿Era necesario eso? No, claro que no era necesario, porque nosotros desde nuestras universidades, las organizaciones sociales, hemos escrito artículos de difusión, artículos científicos, hemos hecho movilizaciones, hemos planteado siempre esto, digo, y seguíamos así. El problema de este modelo de vida, nos iba a llevar a crisis que iban a ser insalvables, y que siempre, no hay duda, por más que jorobemos que es el sistema planetario y que todos nos vemos afectados, siempre los sectores más vulnerables de la población son los que son más afectados. Entonces decimos, ¿por qué llegamos a esta situación? No a la pandemia, sino por qué llegamos a esta situación de crisis ambiental que conocemos y que si seguimos en este camino se va a profundizar. Y eso es donde tenemos que llegar. Digo, eso es lo que pongo en análisis. Yo voy a trabajar
voy a tratar de pensar y hacerlo y trabajar juntamente con ustedes el rol de las instituciones, de las políticas públicas, de la articulación vertical y horizontal de las políticas públicas y de esas políticas públicas si realmente llegan cómo se diseñan, si llegan al residente de nuestro país, al ciudadano, al común, como decimos, al que nosotros queremos beneficiar en forma continua. Entonces, seguramente vamos a tener que poner en énfasis qué rol jugamos nosotros como universidad. ¿Cuál es nuestro grado de involucramiento? ¿Qué es lo que estamos investigando, educando? Todo el sistema educativo en general, ponerlo en tensión, pero lógicamente el sistema universitario en particular, porque es lo que nos toca ahora. Entonces tenemos que claramente reconocer por qué llegamos a esta crisis. Obviamente nosotros ni queremos, ni deseamos, y no sé si no provocamos. Habría que discutir también si no lo provocamos. ¿Cuáles son los elementos que nos llegó, por qué llegamos a eso? Y a distinta escala. Seguramente cada uno de nosotros en su enfoque de investigación y en su enfoque disciplinario está manejando un tipo de escala. Y seguramente cada uno de nosotros tenemos parte de la verdad y se puede integrar. Y bueno, y algo que dijo Alejandro que seguramente tenemos que definir y definir como sociedad, nosotros tenemos que hacer nuestro aporte, es cuál es el futuro deseable. ¿Cuál es el futuro deseable? Seguramente que no es el futuro que queremos si seguimos con estos modelos de producción, de consumo, de exclusión. No hay duda. ¿Cuál es el que queremos? ¿Estamos claros que todos queremos el mismo futuro? Quizá nosotros, los 70 investigadores y colegas, docentes, estaríamos de acuerdo, pero todos estamos de acuerdo en el futuro que queremos. Y a partir de eso tenemos que ver cuál es el recorrido que tenemos que llevar adelante. ¿Qué recorrido? ¿Qué toma de decisiones? ¿Qué políticas llevamos adelante? No hay duda que tenemos que generar un desarrollo sustentable. Pero ¿cómo definimos desarrollo sustentable? Sería bueno, quizá en este documento, trabajar sobre cómo definimos desarrollo sustentable. Un desarrollo sustentable inclusivo. Obviamente que si miramos al futuro vamos a tener que considerar las modificaciones climáticas, su impacto en el territorio y la indiscutible transición ecológica que tiene que llevar todo este modelo hacia una economía libre de dióxido de carbono. ¿Pero eso es una transición justa? Desde el punto de vista laboral, digo, hoy estamos discutiendo en el mundo qué es una transición justa. ¿La transición ecológica es justa? Cuando hablamos de justicia ambiental y hablamos de transición justa desde el punto de vista laboral, los nuevos empleos, las migraciones, ¿es una transición justa? Y ahí es donde creo que nosotros tenemos mucho que ver, estudiar el diagnóstico prospectivo para pensar la perspectiva en realidad. ¿Cómo llegamos a ese futuro? Entonces yo, como dije, me voy a enfocar, teniendo ese marco conceptual, yo me voy a enfocar en 3 ejes que creo que tenemos que trabajar y que por ahí en este foro puede salir, digo. Si casi siempre definimos que faltan políticas públicas o queremos políticas públicas o tenemos que desarrollar políticas públicas. Obviamente las políticas públicas, hay estudiosos, investigadores de las políticas públicas, cómo se diseñan y cómo aparecen, digo, a partir de un líder político, pero también desde la sociedad que está demandando ese tipo de políticas públicas, esas necesidades, no hay duda. Ahora, cuando se va a implementa el Poder Ejecutivo, y ahí es donde pongo el eje y que todos trabajamos en el tema ambiental. Esta relación nación y provincia, esa relación provincia y municipios y la relación nación-municipio, esa relación vertical de los distintos estamentos del gobierno. Lógicamente tenemos la Constitución Nacional en sus artículos 41 y 124. También tenemos las constituciones provinciales y hay normas municipales, ordenanzas. Tenemos las leyes de presupuestos mínimos, muy fuerte en el ideario nuestro, no hay duda.
pero también tenemos normativas sectoriales que claramente afectan el territorio. Y ahí es donde esa mirada vertical, esa relación también se imbrica. Digo, no dudamos que minería, obra pública, hídrica, agrario, producción, tiene normativa propia, genera normativa propia. Tiene grupos de opinión y que generan opinión propio. Que siendo parte del mismo gobierno, mismo sector político, de cualquiera que sean ustedes, seguramente. Y ahí, ¿cómo nos relacionamos? Entonces tenemos una relación vertical, nación, provincia, municipios, con sus consejos federales, tan a veces vilipendiados, a veces tan justificados, a veces tan útiles, digo. Y poner en discusión si sirve o no sirve el tema. Tenemos ejemplos en Latinoamérica, en otros lugares, que es distinta la relación. Digo, nuestra organización política ha hecho que cerebro, digo, el tema federalismo, pero para los recursos naturales y los límites provinciales a veces se llevan a los palos. Ustedes lo saben muy bien. Igualmente hay países federales que han tomado algunos bienes comunes naturales como competencia propia. Digo, Brasil con el agua, por ejemplo. Pero bueno, puede ser, podemos tener distintas realidades. Entonces me pregunto a ver si esas relaciones actuales favorecen o dificultan la gobernabilidad en los temas ambientales. ¿Y qué rol deben cumplir esos niveles de gobierno cuando se decide una política pública? Y después, cuando definimos el rol, funcionalmente preparados para hacerlo, y cómo deberían ser estas relaciones, pensando en el futuro, digo, ¿cómo deberían ser estas relaciones? ¿Como son ahora? Profundizando algunos sectores, profundizando un apoyo, un fortalecimiento, o tendría que ser distinto. Esa pregunta creo que nos tiene que dar vuelta, porque hay muchas buenas ideas que chocan contra la organización de nuestro Poder Ejecutivo. No hay duda. Igualmente, la organización estatal también nos impulsa a pensar el sistema vertical de la relación y roles, pero también el sistema horizontal. Vuelvo a decir, ¿cómo nos relacionamos el sector ambiental, el sector gubernamental ambiental, con los otros sectores? Con minería, con hidráulico, con agrario, con producción, con energía. Solamente nosotros desde nuestro lugar podemos evaluar y proclamar las catástrofes que vienen si ellos no cambian. Nosotros tenemos que involucrarnos en algún momento en eso para poder cambiar nuestras investigaciones, nuestros trabajos, cómo ingresan en ese sector. Digo, es un tema para trabajar. Digo, hasta en la misma universidad. Piensen ustedes en cada una de las carreras, en cada universidad que está, todas las carreras que tienen, y a ver el ingreso nuestro en cada una de esas formaciones profesional de cada uno de los profesionales que salen de nuestras universidades. Y por último, y lo dejo también como pregunta disparadora, es una vez definido esto, digo, nuestra relación vertical es óptima y quizás la relación transversal también. Tenemos que ponernos a pensar cómo diseñamos esas políticas, cómo nos involucramos en la decisión de las políticas, cómo entran los sectores más vulnerables que nosotros decimos representar en esos, o nosotros decimos, no sé si representar, es muy grandilocuente, que queremos interpretar quizás a veces, o dialogar con ellos. Entran en el diseño, discuten ese diseño, cómo el grado de participación que tienen ellos en ese diseño y luego en el grado de participación en la aplicabilidad de esas políticas. ¿Cómo llega el Estado a dialogar con ellos para que el Estado, con sus excelentes intenciones, digo, y lo digo profundamente convencido de las excelentes intenciones del Estado en tratar de impulsar políticas públicas que favorezcan a esos sectores, cómo realmente cómo esas políticas realmente llegan a ellos y si son consultados en forma permanente? Digo, esos procesos de participación dentro del Estado, si bien hay leyes, que ustedes las conocen tan bien como yo, si bien hay leyes, ¿está funcionalmente preparado el Estado para trabajar, para implementar esas normativas en todos los niveles? Y otra, institucionalmente, no políticamente, institucionalmente,
el Estado, las herramientas que hoy existen en el Estado, por eso el organigrama ese compartimentado en ravioles y con una estructura burocrática fuerte, con muchos años de tradición, ¿tiene voluntad institucional para hacer esa... ¿Cómo damos vuelta a esa tuerca para que el Estado tenga esa voluntad institucional? Entonces, políticamente, ¿cuáles serían esas herramientas o procesos que garanticen esa participación? Y la comunicación ambiental, digo. Estamos muy acostumbrados desde reclamar comunicación, digo, y nosotros lo necesitamos más que nada. Cada vez que queremos hacer una investigación, necesitamos esos datos, necesitamos esos trabajos que se han hecho en el Estado. Está funcionalmente preparado tanto como voluntad política institucional como organizacional para hacerlo. Esas son las discusiones que me interesaría dar y fuerte en este foro para pensar el futuro. ¿Cómo nos organizamos institucionalmente en forma vertical? Municipio, provincia, nación, provincia, municipio, y cómo nos organizamos horizontalmente con los distintos organismos del Estado que influyen en el territorio y no hay duda, y cómo ese mismo Estado dialoga con los sectores sociales, con los sectores vulnerables a quien claramente están dirigidas sus políticas. Bueno, ese es el disparador que yo pongo para cuando pensemos alguna línea de investigación, después cómo lo podemos meter adentro del Estado, desde dónde y cómo llega a nuestra comunidad. Con esto termino mi pequeña presentación. Ahora le daría la palabra a Mónica Casanova, que nos va a tirar algunas tips también con el tema de cambio climático por algunos unos trabajos que se han hecho y que son interesantes para poner en discusión. Moni. Bueno, muchas gracias, Luis. Un saludo a todos y el agradecimiento de poder participar en este pequeño espacio. Solamente mi idea es mostrar algunos cuadros como para que recordemos algunos qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó y qué es lo que esperamos que pase, y en función de eso saber qué hacer. Y como lo planteó Luis, ¿no? Sobre todo en este gran equipo que estoy viendo que está participando, algunos de los cuales me conocen desde que comencé con este tema de cambio climático, el cómo. Yo veo un tremendo potencial en el responder el cómo se hace esto, todos los cómo que planteó Luis. Rápidamente nosotros podemos ver acá, ¿no? Son las proyecciones, qué es lo que va a pasar con la temperatura en el planeta, lo vemos en la parte superior, qué es lo que va a pasar con las precipitaciones, con los hielos y la acidificación. Vemos un escenario con impacto positivo, tomen las acciones que se tomen, ya hay un mínimo que se sabe que va a suceder. A la izquierda un escenario optimista con acciones de mitigación y adaptación, pero vemos a la derecha un escenario sin acciones de mitigación y adaptación. Y es a donde vamos si no se toman medidas drásticas. La siguiente. En esta problemática, ¿no? Hay que tener en cuenta, hay un principio fundamental, ¿no? De las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos sabemos que todos somos responsables en las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la realidad es que si uno ve la foto hoy, dos países son los malos de la película principalmente, con el 40%, China y Estados Unidos, siguen la Unión Europea y los BRICS. Es una foto actual. Si nosotros nos miramos para atrás 200 años, a épocas preindustriales, la realidad es que la mitad de lo que está en la atmósfera aproximadamente corresponde solamente a Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, y Argentina aporta 0,7%. Entonces creo que eso ya primero nos va acomodando en las prioridades, ¿no? ¿Quiénes son los que están más obligados a responder en temas de mitigación y cómo está nuestro lugar?
Por otra parte, en este escenario de pandemia se estima que se van a reducir alrededor de un 7%, ¿no?, las emisiones que hay debido al confinamiento principalmente. Pero si uno hace el análisis de las reducciones de emisiones que tendrían que suceder de acá a 2031 para que pueda llegarse a cumplir el Acuerdo de París, ¿no?, en no superar los 2 grados, por las graves implicancias que tiene superar esa temperatura, o mejor aún no superar 1,5, eso era lo que nos muestra esos cálculos de que tendríamos que tener una reducción anual de acá hasta 2031 de alrededor de un 7%. Eso equivale al efecto de una pandemia por año. Esto para tomar conciencia del desafío de lo que viene en mitigación, ¿no? Lo difícil que va a ser, entonces, por eso tenemos que estar preparados. Entonces, igualmente tenemos que cumplir compromisos. La idea es cumplir nuestros compromisos de reducción de emisiones. El principal sector para trabajar es el energético. Entre los aportes que se han recibido, propuestas de investigación, hay varias en temas de energías renovables, eficiencia energética, pero el tema es con qué criterio, ¿no? Ante un mismo proyecto o política pública al respecto, ¿cuál debería priorizarse? ¿La que reduzca más emisiones o la que nos genere, nos aporte, nos lleve hacia la independencia energética, hacia la soberanía energética, o la que genere más empleo, como dijo Luis, transición justa? Entonces, todas esas son respuestas que desde la academia se puede, con generación de información y sistematización, se pueden responder el cómo se hace eso. Tenemos mapas de vulnerabilidad, tenemos mapas de actores, tenemos registros de tecnologías. Toda esa información está en una escala disponible para los tomadores de decisión. Eso es un desafío. La siguiente. Y ahora hablamos de mitigación, vamos a adaptación al cambio climático, ¿no? A ver qué hacemos ante lo que sabemos que se viene. Tenemos en los dos cuadros de arriba, muy simplemente, se ve claramente en el de la izquierda, ¿no?, la caracterización de los desastres naturales, cómo ha ido en aumento, y los más importantes, ¿no?, los desastres naturales hidrológicos y meteorológicos. Pero podemos ver en el gráfico de la derecha quiénes son los más afectados. Y vemos claramente los sectores vulnerables, los de ingresos bajos, son los que más afectados están. ¿Tenemos una información de este tipo para Argentina? ¿La tenemos actualizada? ¿La tenemos mapeada? Para que nos sirva a tomar decisión. Quizás no se puede ver en el gráfico, pero si uno mira, ¿no?, los desastres y los más afectados, los de ingreso medio, bajo, alto y medio son los que, digamos, los desastres con menos posibilidades de control, ¿no?, como por ejemplo terremotos. Pero sí vemos en los desastres que afectan y que provocan muchísimas muertes, en los ingresos bajos, vemos que hay un montón de desastres naturales que con políticas públicas, reduciendo vulnerabilidad y exposición, se pueden reducir. Ese es el desafío, ¿no? Entonces, a nivel global, ¿cuáles son las proyecciones? Que en el tema de inundaciones se pase de 1.200 millones de personas a 1.600 para mitad de siglo. Y en sequías de 1.900 millones, que eran un 27% la década pasada, se va a pasar a 3,2 millones. Entonces, a 3.200 millones. Entonces, ese es el desafío, ¿no? A nivel local, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Cuál va a ser las proyecciones? La siguiente. Y, digamos, no solo saber qué es lo que va a pasar, tener escenarios a futuro, escenarios climáticos, escenarios de impacto. ¿Qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, este es un análisis, ¿no?, de los gobiernos locales que cuentan con estrategias de gestión del riesgo de desastre. Y veamos dónde está en porcentaje, ¿no?, qué lugar ocupa Argentina. En un país federal donde la principal responsabilidad está en el intendente, está en el jefe de gobierno local, después sigue el gobierno provincial y después el nacional. Acá nos muestra a las claras el gran trabajo que tenemos por hacer en participar para elaborar una estrategia de gestión del riesgo, ¿no?, local.
que una de las componentes es un sistema de alerta temprana, ¿no? Entonces hay que establecer una red con nodos de decisión, nodos de comunicación, un mapa de actores, mapas de vulnerabilidad. ¿Podemos hacer? ¿Quién puede generar esa información? ¿Dónde está esa información? Quizás está la información y no está vinculada, no están los canales de circulación de esa información desarrollados, ¿no? Entre los trabajos presentados también hay uno muy importante, hay uno muy valioso y habla de ecofilosofía. Entonces, en todo este desafío de ir a los orígenes del problema, de ver con qué herramientas se cuenta, con qué información y cómo se va a trabajar. Ese es el desafío. La siguiente. Y bueno, vemos la siguiente. Esa es. Ah, no, a mí no me la muestra. Ahí está. Bueno, vemos, ¿no?, la complejidad de la problemática ambiental. Entonces, tal como bueno, y recién hablamos de gestión del riesgo de desastre, estamos hablando de cambio climático, pero la actual pandemia es un ejemplo, ¿no? Que la gestión del riesgo necesitaba de una estructura, de una red de vinculación, de contención local, y que llegado el momento, cuando pasa algo y hay que adaptarse, estamos solos en territorio y con problemas muy particulares locales. Entonces ese es el gran desafío, ¿no? Trabajo transdisciplinario, ahí dice interdisciplinario, pero en realidad el desafío es trabajar de forma transdisciplinaria, interinstitucional e interjurisdiccional, como lo mencionaba Luis. La verdad que muchos tomadores de decisión han querido trabajar, pero muchas veces se ven con problemas de escala, de información generada por la academia con problemas de escala que hace que no se pueda tomar la decisión local. Y ese problema, ¿no?, de falta de diálogo entre sectores que deberían tenerlo permanentemente. Quizás sean las universidades el espacio de ese encuentro y de trabajo. ¿Será que si desde la convocatoria a un proyecto de investigación, uno de los requisitos es que el proyecto involucre al organismo gubernamental que sea autoridad de aplicación, se logra doble beneficio, ¿no? Se propicia el diálogo y el proyecto de investigación, el tomador de decisión conoce los proyectos de investigación, participa y el investigador toma la problemática actual, el desafío actual, la necesidad actual del tomador de decisión. Bueno, y era esta la serie de preguntas que tenía para comentar y para compartir y para escuchar por sobre todo los aportes. Gracias. Bueno, estoy tratando de dejar de compartir. Ahora no sé cómo hago para dejar de compartir. Según creo, tenés que tocar hacia arriba. Y arriba tenemos como dejar de compartir. Sí. Ahí uso compartir, ahí está. Ahí creo, ahí está, ahí lo logré. Bueno, muchas gracias, Mónica. Ahora Gabriela Merlicki, la doctora Gabriela Merlicki, va a exponer sus preguntas disparadoras. Bueno, gracias a todos. Gabriela. Gracias, Luis. Gracias a todas y todos, 75 participantes, esto está muy bueno, que como dijo Alejandro Grimson antes, es justo para debatir y para expresar posiciones diversas sobre el tema, vaya si es controversial la cuestión ambiental, ¿no? Y en mi caso también voy a trabajar sobre 6 temas disparadores, voy a formular algunas preguntas que no son excluyentes ni exhaustivas, espero que ustedes las completen o agreguen otras o pongan en discusión. Compartan lo que fue dicho antes, la pandemia COVID no es una crisis aislada, esta pandemia ha sido creada por nuestro modelo actual de apropiación de la naturaleza y aun cuando logremos gestionar esta crisis sanitaria, si las condiciones propicias para la expansión de este tipo de enfermedades persisten, probablemente sigan nuevas pandemias. La pandemia tiene un carácter develador
sobre la relación entre ambiente y desarrollo, porque precisamente lo que ha generado esta pandemia es no haber prestado atención a una crisis ecológica que no es nueva, que ya estaba, que ya fue alertada incluso en los años 70 del siglo pasado. Esta pandemia, entre otros aspectos, tuvo lugar por aspectos interrelacionados como el avance de las fronteras de la deforestación, el tráfico de animales silvestres, la cría industrial de animales domésticos bajo condiciones de hacinamiento, las condiciones, como recién también fue señalado, ¿no?, de precariedad y agobiante pobreza a la que se ven expuestos amplios sectores de la población, un contexto, Mónica recién hablaba del Acuerdo de París, que no se pudo concretar ni se pudo avanzar, porque hay un contexto de grandes líderes mundiales que han avanzado en una estrategia totalmente reaccionaria, conservadora respecto de estos temas, como es el negacionismo climático y ambiental, y en nuestro caso no podemos desconocer el lugar de la región del mundo y en el país en el que vivimos, ¿no? Porque hay formas de colonialismo muy persistente que hacen que el sur global, que el norte tenga una gran deuda ecológica con el sur global. Entonces, mi punto central es que, esto es mi perspectiva, por supuesto que la podemos discutir, no podemos volver a la normalidad prepandemia porque representa una situación ambiental insostenible, injusta, marcada por una gran crisis que la precede y la prolonga, que es la crisis climática, y para mí el gran riesgo es que pensemos medidas de reactivación económica, me quiero correr del sol que me da acá, ahí, que aceleren otra vez una trayectoria hacia un futuro no deseable. La pregunta esta por el largo plazo, por los 20 años, para mí es muy importante por eso, porque queriendo responder a la emergencia, en vez de salir de esta tendencia, la podemos acelerar, ¿no? Entonces hay 6 grandes temas en los que yo quiero formular preguntas, vuelvo a insistir, no son exhaustivos, no son excluyentes, pero son temas que a mí me movilizan y a nuestros equipos con los que trabajamos en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, colegas con las que trabajamos también, que tienen que ver con modelos de desarrollo, con la salud colectiva / salud ambiental, con la transición ecológica y en particular el aspecto de la transición energética, porque tampoco puedo abordar toda la transición ecológica, con la discusión de modos de consumo y soberanía alimentaria, género, ambiente y cuidados, y finalmente con un tema que no por ser o por no tener apariencia procedimental operativa no deja de ser un tema relevante en términos políticos, que es la aplicación efectiva de las normas ambientales. Entonces, respecto de lo primero, el debate sobre los modelos de desarrollo, vuelvo a insistir, la reactivación económica no puede ser a costa de territorios y bienes comunes. Tenemos que discutir, si vamos a hablar de tendencias, de perspectiva, qué nos ha pasado en los últimos 30 años, que nuestros modelos de desarrollo han estado tan atados a la expansión de las fronteras extractivas, a la dependencia de la minería, a la dependencia del agronegocio. Entonces, tenemos que seguir discutiendo qué quiere decir que estas actividades potencian el desarrollo o son positivas, cuando miradas desde nuestras perspectivas son en realidad actividades que producen altos costos sociales y ambientales en materia de salud colectiva, en materia de biodiversidad y de fertilidad del suelo. ¿Qué quiere decir ganar o qué quiere decir crecer o qué quiere decir desarrollarse si no se toman en cuenta estos otros costos? Y tampoco son estas actividades grandes ganancias o grandes ventajas si se toma un enfoque de la justicia ambiental, porque la justicia ambiental presta atención al modo que se da la distribución económica, pero también la distribución de los peligros ambientales. Y sabemos, pasa en todo el mundo y pasa también en Argentina, que los costos más altos los pagan las poblaciones de menos renta, las mujeres, los grupos indígenas, las comunidades campesinas. Entonces hay un problema ahí serio de justicia. Entonces, una propuesta a futuro tiene que volver a abrir este debate sobre el desarrollo. Es un debate que tuvo su fuerza más impulsora en términos de modelos en los 70. No sé si recuerdan el debate entre el Club de Roma y la Fundación Bariloche. Y hay mucho debate además sobre qué quiere decir crecer, qué es el decrecimiento. Todos los años recibimos esa información sobre la huella ecológica y en qué momento estamos sobregirados. Argentina estuvo sobregirada en 2020 y hablando de la pandemia, el 30 de junio de este año. En el resto del mundo fue en agosto. Eso marca la gran presión que ejercemos en Argentina sobre los recursos naturales. Y entonces hay algunas preguntas para mí es, bueno, ¿cómo se construyen escenarios para modificar la matriz productiva? Una matriz productiva que necesita salir de los agobios del extractivismo,
cómo se formula este escenario de transición en términos del desarrollo sustentable, no a nivel global del país, porque ya se anticipó, somos un país muy desigual, con desarrollos regionales muy diferentes, entonces hay que pensar también en el desarrollo sustentable de los territorios. No puede haber zonas de sacrificio que paguen por lo que se considera el crecimiento económico para el conjunto del país. ¿Quiénes son los actores clave para lograr esto? Sabemos que esto es un conflicto social, un conflicto de clases inclusive. ¿Qué alianzas deberían establecerse? ¿Qué rol juega el Estado ahí? Y claro, ¿qué rol jugamos nosotros como actores del sistema universitario? Porque quizás también entre nosotros hay diferentes formas de ver esto. Segundo tema que les anticipé es el tema de la salud ambiental, salud colectiva. Yo quiero reivindicar mucho este concepto de salud colectiva, que es un concepto muy tratado en los territorios también, en los conflictos ambientales. Y no estoy sola en esto, porque uno de los últimos informes del PNUMA, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se llama Prevenir la próxima pandemia, zoonosis y cómo romper la cadena de transmisión, insiste mucho en esta idea de que, primero, se confirma el origen zoonótico de esta pandemia y se dice claramente que hay mucha evidencia científica que muestra que si seguimos explotando la vida silvestre y seguimos destruyendo nuestros ecosistemas, en los próximos años tendremos un flujo constante de enfermedades pasando de animales humanos. Entonces hay que empezar a pensar la salud no como un problema solo de los humanos, sino como un problema de los humanos, los animales, los no humanos y los ecosistemas. Entonces este enfoque de una zona salud también nos lleva a ampliar nuestra mirada sobre a qué le llamamos costo y a qué le llamamos beneficio, porque este tipo de proceder ignorando la crisis ecológica e ignorando nuestra ecodependencia tiene un costo altísimo en salud colectiva. Y tiene un costo muy alto además, y muchas de las actividades que se propulsan, por eso la interdependencia, la interrelación de estos temas, para salir implican más destrucción de hábitat y biodiversidad. Entonces, si queremos prevenir una próxima pandemia, tenemos que empezar a potenciar mucho más la integración de los enfoques de la salud y ambiental, de los enfoques en prevención. No se trata solo de paliar las crisis sanitarias, por supuesto que es fundamental en este momento, y a nivel local también tenemos que empezar a trabajar de forma más interrelacionada esto de la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Tercer tema, transición ecológica y energética. Si vamos a conectar transición ecológica y cambio climático, o crisis climática, mejor dicho, tenemos que hablar de combustibles fósiles. No podemos sacarle el cuerpo a la discusión, porque lo que se necesita para alterar este rumbo de la crisis climática es reducir las emisiones de carbono, y esas vienen de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, en estos últimos 30 años hemos tenido poca diversificación de nuestra matriz energética. A veces la discusión se vuelve muy técnica, muy focalizada en la matriz de las renovables, pero hay que discutir también la relación entre las actividades exportadoras y esta matriz energética. Yo creo que las actividades exportadoras no tienen que tener licencia para contaminar, y la discusión sobre crisis climática y transición energética, si las separamos, no solo es negacionismo, sino que es también una especie de esquizofrenia, porque no se puede al mismo tiempo seguir explotando combustibles fósiles y pensar que vamos a mover un ápice la balanza en términos de la mitigación del cambio climático. Entonces ahí mi pregunta sería por pensar metabolismos energéticos, un concepto mucho más amplio, para ampliar márgenes de ahorro energético, aminorar drásticamente emisiones de carbono, ya no podemos decir que nos podemos desentender del tema, y lograr condiciones de democratización en el acceso a la energía, porque también la pregunta es energía para qué. Queremos arrebatar las energías para el sector exportador o para expandir la frontera extractiva, o si también queremos apuntar a la soberanía energética. Sobre el tema del consumo, totalmente relacionado sobre lo anterior, no se puede eludir, cuando digo consumo y soberanía alimentaria, no se puede eludir el debate sobre el papel central que tiene el agronegocio en este país, en términos de definir la apropiación de la renta, la distribución de la tierra, los servicios ecosistémicos, la salud, y en general en un rol central en generar consecuencias que son gravitantes para las condiciones de vida de toda la población. No se puede seguir pensando que este sector puede seguir creciendo sin tomar en cuenta estos aspectos. Y esa discusión implica contrarrestar con otro modelo de agricultura que tiene que ver con la agroecología y la soberanía alimentaria. Y para que eso no sea un concepto abstracto, porque es muy fácil decir soberanía alimentaria, todo esto vuelve al mismo tema que antes planteé respecto de cuál es la disputa con el agronegocio.
el acceso a la tierra, programas de arraigo rural que permitan el abastecimiento de alimentos sanos en circuitos de cercanía y a precios populares, y todo eso implica también un impulso muy grande a la agroecología. Entonces, la gran pregunta acá, si tuviera que jerarquizar, esta es una de las más importantes, tiene que ver con el consumo, tiene que ver con el consumo popular, el debate sobre los alimentos, el gran debate de la soberanía alimentaria, que es cómo se producen los alimentos y para quién. Estamos hablando de commodities o de alimentos, y de nuevo cómo se relaciona esto con la salud colectiva. En relación al quinto punto, que tiene que ver con género, ambiente y cuidados, ya sabemos los que trabajamos sobre temas ambientales y sobre conflictos, el rol central que juegan las mujeres en todos estos procesos, no solo en Argentina, en América Latina, en el sur global, y cómo esta pandemia ha traído otra vez al centro de la discusión el tema de la economía de los cuidados, ¿no? El papel que jugamos las mujeres en sostener la reproducción cotidiana y generacional de las familias, de lo social, y cómo eso se ve presionado en un contexto de pandemia. Bueno, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas del cuidado, que ya es una lucha muy importante de las distintas organizaciones feministas en la Argentina, requiere también de una incorporación de un enfoque de ecofeminismos o feminismos territoriales, porque también hay una activación muy importante en toda América Latina y en Argentina de las mujeres defendiendo los territorios, de las mujeres reclamando por la soberanía alimentaria, de las mujeres reclamando por condiciones para sostener algo que recae sobre todo en las mujeres, que es las redes e interdependencias que hacen posible la vida, ¿no? La vida depende de esas interdependencias del cuidado. Entonces me parece que el tema de género no puede estar afuera, y ahí mis preguntas tienen que ver con potenciar un enfoque de la transición ecológica que tome en cuenta los aportes de estos feminismos múltiples, no hay uno solo, hay también muchas diversidades ahí y ecofeminismos. Y hay que integrar entonces, o me parece que una pregunta interesante puede ser cómo integrar estos ejes propuestos, no solo el nuestro, sino los otros 16 o 17, con un enfoque de género que potencie el reconocimiento social y económico de las mujeres en la economía popular, en las economías del cuidado, en la agroecología, en los trabajos de reproducción social, y muchas veces en valiosas investigaciones que ponen a prueba este problema, esta relación existente entre la ecodependencia y la salud ambiental. Y finalmente, lo que tiene que ver con la aplicación efectiva, subrayaría esa palabra, de las normas ambientales, los que trabajamos estos temas, los que estamos interesados en estos temas, conocemos muy bien la reforma constitucional del 96, el rol del artículo 41, esta idea central que atraviesa todas estas discusiones, que tiene que ver con el derecho al ambiente sano como un derecho colectivo, no es individual, descansa en todos, en todas. Y sabemos que todo ese andamiaje viene con un federalismo ambiental del que hablaba hace un rato Luis, que tiene que ver con estas leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. No nos olvidemos que estas leyes, si han avanzado en estos años, han sido por iniciativa popular, han sido las movilizaciones las que han logrado que se sancione una ley de bosques o una ley de glaciares. Y han sido leyes que han tenido enormes dificultades de implementación, porque descansan sobre ideas que son claves, como el ordenamiento ambiental del territorio, el tema del estudio de impacto ambiental, el tema de los presupuestos mínimos, pero luego existen poderes de bloqueo muy fuertes en las provincias, en los municipios, donde poderosos actores corporativos se alían a veces con funcionarios del Estado que no acompañan el proceso de implementación de estas leyes. Eso es lo que hemos discutido mucho estos días con el tema de los incendios, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión de política ambiental que es clave, se necesita fortalecer la política ambiental para que acompañe la implementación de estas leyes, con políticas efectivas, con esta idea de la transición justa que hay que financiarla con recursos, con fiscalización, porque no alcanza con zonificar zonas verdes, amarillas y rojas, pero después si no hay fiscalización, como pasa con los bosques, se sigue deforestando en zonas que no se pueden deforestar, y sobre todo sería importante no desoír estos reclamos ciudadanos, porque en este momento hay una movilización muy intensa por una otra ley que ya perdió 2 veces estado parlamentario, que es la ley de humedales, donde otra vez se vuelven a discutir estas cuestiones y donde otra vez volvemos a ver que de haber existido la ley de humedales, quizás los incendios no hubieran arreciado con la fuerza con la que arreciaron, ¿no? Entonces, tomemos conciencia de la importancia de la aplicación de estas leyes como herramienta de prevención. Entonces, ahí mi pregunta sería, bueno, y podría desarrollar muchas más, pero como para impulsar el debate y para ir terminando ya con mi exposición, ¿de qué manera podríamos impulsar procesos de consulta previa que tomen en cuenta a los afectados, no solo después que los hechos han sucedido, sino mucho antes?
cómo afianzar la aplicación efectiva de estas leyes sin pasar por otro problema que tenemos, que procesos larguísimos de judicialización, para que después se cumplan, cosa que estira los procesos y siempre vamos mucho más lento de los fenómenos que queremos enfrentar. Y por último, cómo fortalecer la participación social en la implementación de políticas ambientales, porque está el sector universitario y es súper importante, pero en estos años hemos tenido como una revolución de la ciudadanía, de las organizaciones, de los movimientos, de los ONGs, etcétera, etcétera, de los jóvenes, las jóvenes, que han hecho aportes muy importantes en materia de discutir políticas ambientales. Entonces también tienen que ser incorporados, me parece, a la mesa del debate. Y bueno, dejo por acá porque me parece que me extendí mucho. Vuelvo a decir, son preguntas, no agotan ninguna discusión y espero mucho escucharlas y escucharlos y que esto se enriquezca y por supuesto que también haya diferencias y que se planteen. Luis, tenés cancelado el micrófono. Te agradezco muchísimo, Gabriela, tu presentación muy, muy buena y sobre todo las preguntas que me movilizan para seguir trabajando y pensando en encontrar las soluciones. Y lo que les pido ahora, vamos a trabajar ya sobre el foro, les pido a ver si pueden pedir la palabra por el chat y ahí habilitamos el micrófono. La idea es que tengan 3, 5 minutos, así si podemos hablar la mayor cantidad de personas. Tenemos la suerte de que tenemos 22 ya presentaciones, 22 presentaciones 22 presentaciones por el formulario, que si están presentes les pido que pidan la palabra y así yo no lo... ya pueden exponer un poco su trabajo, lo que presentaron. Tenemos primero la palabra me están ayudando acá, Leonardo Chacuz. Leonardo, si podés habilitar tu micrófono, si no... A ver, hola, ¿me escuchan? Muy bien. Fenómeno. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. Para mí es un honor estar participando de este evento. Bueno, estoy en la provincia de Neuquén, en la localidad de Plotier, y la verdad que es una enorme alegría encontrarme con varios profesores y profesoras que a lo largo de los últimos años hemos compartido lecturas, hemos compartido análisis y discusiones sobre la ecología política latinoamericana y en el marco de la maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable en la Universidad de Quilmes. Así que les mando un fraternal saludo. Y bueno, para ir directamente a la propuesta del proyecto que presenté, básicamente se trata de una estrategia de gobernanza ambiental que en el caso de lo trabajado fue aplicado a la provincia de Neuquén, una provincia característica por la producción energética y también por la alta demanda de materias primas para el mercado nacional e internacional, y además por la sencilla razón que hasta hace unos años era la tercera provincia en el ranking nacional de criminalización de la protesta. Muchos dirigentes sociales, ambientales, sindicales han sido víctimas de un modelo de desarrollo que no solo se apropia de la naturaleza y del territorio, sino también de las libertades de aquellos que luchan por un estado de bienestar, por el bien común de la sociedad. Y para ir al grano, quería básicamente hacer un recorrido desde la identificación del problema, que fueron los conflictos ambientales, específicamente en Vaca Muerta, con la sanción de la normativa que dio origen al desarrollo de los hidrocarburos no convencionales en nuestro país, en la provincia de Neuquén específicamente, el conflicto por la megaminería en Campana Mahuida, en la localidad de Loncopué, que se ha rechazado a través de un fallo judicial de la consulta libre previa informada que establece el convenio 169 de la OIT, y además por el referéndum popular que llevó adelante la población de Loncopué con un 82% de negativa al proyecto de la megaminería. La propuesta de política pública es básicamente establecer una estrategia de gobernanza que se base, por lo menos en la experiencia de Neuquén,
en la aplicación de la cogobernanza como estilo de gobernanza a emplear, por la experiencia que existe en el ámbito estatal, por el modelo compartido que hay en las estructuras del Estado a través de los convenios colectivos de trabajo, y eso hace a una cultura del debate y de la lucha en la provincia de Neuquén que puede ser replicable tranquilamente en el resto del país. También la aplicación de los principios para la buena gobernanza, sobre la toma de decisión, la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la coherencia. Me quiero detener un segundo en los objetivos de esta estrategia, porque también de alguna manera sintetiza lo que estuvieron hablando los expositores anteriores. Y la idea de esta estrategia es orientar los objetivos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos utilizando indicadores para el cumplimiento de los derechos humanos, reducir los efectos del cambio climático aportando medidas para su mitigación y adaptación, evitar el desaprovechamiento de los recursos naturales y utilizarlos de manera sustentable, y reducir los patrones actuales del metabolismo socioeconómico, revirtiendo la tendencia actual. En cuarto lugar, elaborar un plan de acción para el desarrollo sustentable que se base en las tres dimensiones del desarrollo sustentable: la dimensión económica, ecológica y social, pero que también tenga en cuenta los principios del enfoque ecosistémico que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha desarrollado y que muy pocas veces ha tenido en cuenta en Leonardo, políticas públicas. Sí. Leonardo, disculpa, 5 minutos, a ver si así Y termino, podés redondear. y termino con el último punto, que es el análisis para la construcción de nuevas valoraciones sobre la naturaleza a través de los actores estratégicos y sus representaciones sociales. El documento lo tiene la coordinación, estimo la coordinación de esta temática, de este eje, y la verdad que necesitamos para reconstruir la Argentina, para poner a la Argentina de pie, para reconstruir nuestro modelo económico, contemplar la gobernanza ambiental con los actores sociales para los proyectos estratégicos de nuestra patria. Muchas gracias y un saludo grande para todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Leonardo. Alejandro Weiser pidió la palabra. Alejandro, ¿podés habilitar tu teléfono? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía escrito, entonces no sé el orden, si es por los que presentaron algo escrito primero, y si no, bueno, mando. Pidió la palabra por el chat. Listo. Bueno, sí, yo en principio, bueno, celebro la iniciativa. Yo creo que son cuestiones que hay que discutir y debatir intensamente. Y celebro porque esto para mí es una señal de negación, de salir del negacionismo, por lo menos dentro de los que estamos acá preocupados y trabajando en este foro. Yo tengo varias preguntas y en realidad propuestas o puntos que los había redactado. Hubiera respondido de otra manera, pero bueno. En primer lugar, bueno, yo trabajo en mi línea de investigación y mi grupo va a caballo entre geografía crítica y ecología política. Yo doy clases, dicto un seminario de ecología política en un doctorado de la UMPA acá en Santa Cruz, y son temas que estamos todo el tiempo tratando. Yo tengo algunas cuestiones, ¿no? Primero, para mí, desarrollo de sustentabilidad me hace ruido en la medida que hablamos, cuando se habla de desarrollo, se habla de productivismo, ¿no? O de crecimiento. Entonces yo creo que, y el perfil metabólico que estamos siguiendo, si no cambiamos la situación, va a estrellarse, ¿no? Entonces yo en función de eso planteé algunas cuestiones. Disculpen, solo todos tengo. En primer lugar, repensar las actividades esenciales. Yo creo que la crisis sanitaria es un elemento más de lo que de una crisis se vuelve
después caeríamos en otro. Si salimos de la normalidad con la misma normalidad que es la causa, o sea, si volvemos a la normalidad anterior, entonces la turba del cambio climático, los que estamos tratando en el foro, no hay vuelta atrás. Lo que hay es poder o adaptarnos, ¿no? Y ahí, en ese sentido, yo hice algunos puntos. Entonces, en primer lugar, yo creo que no podemos seguir en el modelo, en el salen nuevas noticias, ¿no? Como que se aprobó ayer, porque ¿cuál es el futuro? Si uno cruza los mapas que presentó Mónica con estas actividades que que el gobierno está impulsando, lo que tenemos es un escenario de todavía mayor penuria, en particular el tema del agua. Entonces, ahí, ¿cómo salir? Yo creo que hace falta una reconversión de trabajadores y territorios, de pensar alternativas de trabajo para estas personas, estos trabajadores que quedan sin trabajo, sin empleo, en caso de salir del extractivismo fósil y de los agronegocios, y pensar también los territorios, ¿no? Pensarnos como naturaleza humana y no humana, todo uno, nos exige, me parece bastante profundización de trabajo en ordenamiento del territorio, de mi doctorado. Me parece que la adaptación tiene que pensar también en reducir la exposición en las ciudades que están del país, que se van a inundar, que van a tener problemas de escurrimiento de desagües pluviales, porque va a subir el nivel del mar. Pensando ya por ahí no en 20 años, pero sí en 40 o bueno, no se sabe cuándo, pero acá solo en Santa Cruz hay 2 ciudades o 3 que van a quedar, una en particular, casi toda la ciudad bajo el agua, y las demás vamos a tener problemas con el alza de... Imagínense Buenos Aires con las zonas bajas, con funcionamiento, una dinámica de estilo, donde tenemos la sudestada famosa que impide que escurra el agua. Bueno, imaginémonos eso con 1 metro más, 80 centímetros más. Parece poco, pero es mucho. Entonces, yo creo que eso es lo que puedo aportar más en concreto. Después, bueno, no, 2 puntitos. Sí, por favor. No, primero, sí, ya está cortado. No te escuchamos bien, entonces capaz nos conviene que lo último lo pongas por escrito. Alejandro, dale. No te escuchamos, no importa estirar, pero no te escuchamos. Escribí. Bueno, lo mando por escrito. Dale, gracias. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. La idea es justamente ver si podemos hacer 5 minutos para poder participar la mayor cantidad de personas, y los que presentaron por escrito, obviamente lo tenemos y va a ser socializado entre todos los coordinadores. Si presentan simplemente de qué se trata y hagan su aporte y la discusión sobre las preguntas disparadoras o los temas que ellos presentaron. Ahora tiene la palabra Martín Medina. Martín, ¿podés activar tu teléfono? Hola, sí, muy buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. Festejo este espacio de encuentro, que es sinceramente muy complejo. Desde ya hablar del cambio climático nos importa a todos y nos lleva a tratar múltiples puntos. Mi propuesta en concreto tiene que ver desde la ecofilosofía. Yo soy profesor de filosofía recibido por la UBA, y lo que planteo, digamos, como propuesta es llevar a cabo desde las universidades un trabajo, digamos, de extensión universitaria. En ese sentido, yo quería destacar, digamos, la gran labor que se puede desarrollar desde las cátedras libres. No obstante, quiero también destacar, digamos, algunas nociones e ideas de lo que es ecofilosofía, que un poco Mónica en su presentación esbozó, digamos, alguna idea.
Básicamente, digamos, es una propuesta crítica, teórica, que innegablemente en Argentina, digamos, uno debe citar a Alicia Bugallo, alguien que ha estudiado y está formando, digamos, hace mucho tiempo sobre la temática. Luego, digo, hay una serie de autores muchísimos a destacar. Internacionalmente se puede destacar a Félix Guattari. En sí mismo lo que aporta, digamos, la ecofilosofía es una crítica a un ambientalismo puramente reformista que parece, digamos, que permanece centrado en adoptar medidas correctivas sobre los efectos dañinos en el ambiente, que está bien que sean necesarios, por ahí por políticas públicas es lo que se puede llevar a cabo, pero digamos, el foco de la ecofilosofía es problematizar desde diferentes disciplinas, digamos, cómo poder cambiar una concepción de mundo. Y acá es, digamos, donde la invitación de la ecofilosofía interviene e invita a hacer un cambio desde una alfabetización ecológica, sumando diferentes perspectivas como es el feminismo. Dicho esta breve mención, que luego puede quedar abierto para el diálogo con quien esté interesado, la propuesta concreta como política pública es hacer un trabajo de extensión desde las universidades hacia escuelas medias, porque como destaca la propuesta de la ecofilosofía, la educación y la concientización es el pilar fundamental para lograr un cambio. Y entiendo, digamos, que en la formación de la media, siendo que en Argentina contamos con el derecho, digamos, de educación, es sumamente necesario para generar un impacto y un cambio a gran escala. Desde ya, muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Martín, y tenemos tu aporte, sí. La palabra la tiene Dan Zunino. Dan, ¿podés activar tu sonido? Hola, ¿te escuchamos? Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ahí estamos. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, particularmente de Gabriela que me invitó. Yo soy investigador de CONICET y trabajo en la Universidad de Quilmes. Con un conjunto de colegas trabajamos temas de transporte y movilidad, y esa es un poco la idea de aportar. Como ustedes saben, la pandemia es un efecto de la movilidad, ¿no? Uno se contagia boca a boca, pero llegó de China al mundo porque nos movemos rápidamente y porque la globalización es eso, circulación de personas, mercancías e información. Entonces me parece que la movilidad hoy es importante y está en la agenda del mundo porque es un problema ambiental y se olvida siempre que también es un problema social. Entonces la idea es trabajar desde una perspectiva que se llama movilidad justa, que justamente viene a lo que Mario presentó en principio, ¿no? La tensión que siempre hay entre justicia ambiental y justicia social. Me parece que esto se ha visto muchas veces, incluso en muchas políticas progresistas de movilidad, que tratan de resolver problemas de derecho de movilidad a través de grandes infraestructuras que son ambientalmente injustas. Y esto no tiene que ver solo con la emisión de carbono, sino, por ejemplo, con la creación de grandes infraestructuras de cemento que impermeabilizan las ciudades, especialmente en ciudades que, como sabemos, Buenos Aires son ciudades litorales, ciudades hídricas, ¿sí? Y tenemos un pensamiento de la infraestructura seco. Y la palabra clave creo que aquí, que va atada a desarrollo, es infraestructura. Creo que desde una perspectiva ambiental y movilidad debemos pensar las infraestructuras. No solo infraestructuras para quién, sino porque hay una fuerte idea de que la infraestructura trae desarrollo y eso no es verdad. Hay muchas infraestructuras novedosas y de gran inversión que solamente sirven para el extractivismo. De Vaca Muerta, de la soja, la hidrovía, por ejemplo, ¿no? Que ayer vimos que se anunciaba el presidente en el coloquio de idea. El propio presidente tiene una idea ambiental y al mismo tiempo propone que el modelo solidario de capitalismo es el de Ford, ¿no? Autos para todos. Me parece que sin replantearnos el uso del automóvil, individual del automóvil, para que se entienda bien, qué es lo que la movilidad sustentable traía, pero la pandemia puso en crisis la movilidad sustentable. Porque por un lado se alentó el uso del pie, ¿sí? De caminar y de andar en bicicleta. Esto explotó en todas las ciudades del mundo, la gente camina más y usa más la bicicleta, pero también el automóvil, porque lo que se le ha dicho a la gente es no usen el transporte público, muévanse como puedan, muévanse privadamente. Y esto puso en jaque a todas las estrategias de movilidad sustentable en todas las ciudades,
porque la gran fuerte estrategia para tener ciudades compactas, densas, ¿sí?, y sustentables era a través del transporte público. Y este ha quedado en jaque por la pandemia. Nos obliga a repensar qué otras estrategias de transporte justo, inclusivo, podemos tener, no masivos. Entonces, la movilidad nos obliga a pensar en una cosa que Gabriela dijo al principio, nuestros modos, por supuesto pensar desarrollo, pero nuestros modos y estilos de vida y de consumo. Y en principal aparece la idea de la proximidad. ¿Podemos consumir y vivir con las cosas que tenemos cercanas y a pie? Bueno, hay ciertos territorios que sí, y la pandemia ha demostrado que hay ciertos territorios que no, ¿sí? Que es inaccesible ir a un banco, a la salud, la gente se mueve no solo porque quiere, sino porque lo necesita. Me parece que la movilidad nos lleva a pensar la relación con el territorio y lo desigual de este territorio. Entonces, digo, el romanticismo por lo local, ¿sí?, por las cortas distancias, tiene que mostrarnos que no todo se resuelve con pocas distancias. ¿Y qué va a pasar con las largas distancias? ¿No? ¿Qué va a pasar con los movimientos largos que hoy no tienen un transporte eficiente? Por ejemplo, el avión, ¿sí? Entonces me parece que lo que nos obliga a la movilidad es a pensar en multiescala, en lo local, en lo micro, en la micromovilidad, pero también en lo global, que es un poco lo que Mónica planteó al principio, ¿sí? ¿Qué responsabilidades locales tienen los norteamericanos en sus estilos de vida que producen los huracanes en el Caribe, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros también como locales, como país extractivista, ¿sí? ¿O qué responsabilidad tiene Brasil sobre la región y sobre el mundo con sus políticas extractivistas? Entonces me parece que la idea de una movilidad justa es una idea de multiescalar, de pensar no solo en políticas municipales, locales, sino también en cómo se articulan en redes y tienen efectos globales, como lo ha demostrado lo que es un COVID, ¿no? Una práctica local puede convertirse en una pandemia global. Bueno, eso sería todo y luego voy a enviar por el formulario cosas más concretas. Muchas gracias, Dan. Muchísimas gracias por tu análisis. Tiene la palabra Roberto Cittadini. Roberto, ¿podés activar el micrófono? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Es un gusto participar en este evento. Pues, bueno, yo soy sociólogo, trabajo investigador de la y también en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabajo en temáticas ligadas al desarrollo territorial y también a la transición a la agroecología. Me pareció, no he presentado ningún trabajo, así que voy a ser corto. Me parecieron muy interesantes los disparadores que compartieron, particularmente en el caso de Mónica, la idea de poner la universidad a trabajar a nivel de los territorios, esta idea de sistema de alerta por las cuestiones ambientales, que yo agregaría también la implicación para generar innovación popular, desarrollo local, etc. Me parece que sería una línea realmente interesante a reforzar en los programas o en los llamados de investigación. Por otro lado, coincido con la necesidad de discutir el modelo que planteó Gabriela, y por ahí dejar una inquietud. La inquietud es que Argentina Futura es interesantísimo, pero me preocupa que actualmente por ahí se están tomando decisiones que van a contramano, o por lo menos me parece, de mucho de lo que nos estamos planteando en esta reunión como Argentina Futuro. Y me pregunto si no, además de pensar la Argentina Futuro, estos equipos podrían trabajar un poquito bien la gobernanza de la toma de decisiones actuales. Me refiero concretamente en el sector agropecuario, donde estamos, la idea de la mega granja de cerdos o la aprobación del trigo transgénico, que son medidas muy controvertidas y que entiendo van a contramano, o son medidas que consolidan el modelo que estamos cuestionando en lo ambiental. Entonces, bueno, dejar esa es una preocupación para Grimson, tal vez para Alejandro, que pudiese transmitir, más allá de construir el futuro, tener cuidado porque se está marcando el futuro con decisiones que se están tomando ahora, en este momento. Esa es una gran preocupación que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy buena tu reflexión. Tiene la palabra Manuel Ludueña. ¿Podés conectar el micrófono? A ver si podemos habilitar. Ahí está. Ahí lo sacaste.
Ahí está. Perfecto. Gracias por la invitación. Yo soy de la UBA, Facultad de Ingeniería, la maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles. No sé, se han hecho muchos planteos y que realmente es así, la temática es realmente compleja. Pero creo que también hay otras cuestiones que un poco tiñen, creo, a todas estas todo esto, y con lo cual es necesario compartir una visión, digamos, acerca de ello. La primera cuestión es que yo entiendo que en general el accionar político es macroeconómico. Hay una cuestión que generalmente muchas de las decisiones y de las resoluciones que se adoptan están en ese contexto. Es en ese contexto donde aparece el extractivismo y muchísimas otras formas que luego repercuten negativamente sobre el territorio o sobre otras formas. Pero esa lógica de macroeconómica relacionada con el endeudamiento, relacionada con que es innecesario que haya inversiones extranjeras para poder funcionar, me parece que es parte de un modelo de concepción, una concepción poco soberana. La otra cuestión, y es para no extenderme, es que tácitamente, aunque todos sabemos que no es así, pero se sigue apostando o se atiende con esta visión en la existencia de un derrame. El derrame sabemos que no existe, pero sin embargo se sigue insistiendo en esa visión, porque cuando se habla desde los lugares de mayor concentración, presupone que después en algún momento llegará a lugares con menor concentración. Bueno, me parece que no es así. Sabemos desde el ambientalismo, el ecologismo, desde cualquiera de los extremos que lo pongamos, que cualquier forma de concentración es, es inadecuada, es contraria a cualquier cosa, la concentración territorial, la concentración de capital, la concentración de lo que fuere. Inclusive la concentración de tecnologías o la concentración de conocimiento. Es la diversidad la que hay que atender, y eso lleva a otra cuestión que es el conocimiento. Me parece que hay que entenderlo como diversidad, no solo, digamos, solo por si hubiera algún pensamiento en ese sentido, pero seguro que no es así, sobre todo porque estamos en un ámbito de ambientalistas y de ecologistas. No la concentración del saber en la universidad, sino que es parte de la comunidad. Y como tal, me parece que hay que entender el funcionamiento. Y me parece que es una cuestión central, que está entendida sobre todo todas las disciplinas vinculadas con las ciencias sociales y demás, más que entendida. Y una última cuestión, que es esto, que también ha sido de carácter general, que es el tema ¿cómo se dice? Si no hay una conformación, un ideario, digamos, compartido acerca de estas observaciones que estoy diciendo, que se me ocurre son algunas nada más, el tema de los programas o de las políticas podrían ser instrumentales, es decir, no llegar a resultado. Entonces creer que porque se pone tal cosa va entonces a cambiar tales otras. Me parece que eso está bastante comprobado que tampoco sucede. Le podemos poner voluntad, podemos hacer pruebas piloto hasta que pueden ser exitosas, pero no constituyen quizás lo que la imaginación de uno quisiera, que es que estuvieran en el contexto social. Y me parece que también de eso hay que ser cuidadoso. Nada más por ahora y gracias por escuchar. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Guillermo Caile. Guillermo, a ver si podés habilitar tu teléfono, tu sonido. Tenés deshabilitado todavía el... Ahora sí, perfecto.
Guillermo, tiempo. A ver ahí sin imagen, si podés, si se te puede escuchar. ¿Me escuchan? En este momento sí. ¿Me escuchan? Sí, Guillermo. Luis, ¿vos escuchás, Luis? Sí, yo te escucho. Sí, yo te escucho. Bueno, voy a ser breve entonces. Nosotros ya enviamos una presentación y lo que quería concentrarme es en la experiencia del manejo de la gobernanza de la costa. En Argentina, básicamente, esto está bajo un modelo de gestión gubernamental, nacional, provincial, municipal. Las experiencias de participación de los otros sectores es menor. Y nosotros pensamos que dentro de las políticas públicas están faltando los instrumentos y la aplicación real que permita guiar esta práctica, y proponíamos ahí los principios éticos, los 8 principios éticos que deberían guiar esta y toda intervención: legitimidad, subsidiariedad, equidad, no hacer daño, respeto, acceso a la información, rendición de cuentas y demás. Lo que hemos notado es que esto debería ser asumido por quienes protagonizan los modelos de gobernanza de la franja costera y el mar cercano en Argentina, que básicamente son los sectores gubernamentales, y además promovidos a otros sectores de la sociedad, como cuando se le da participación. Nosotros como universidad, yo me desempeño en la Universidad Nacional de la Patagonia, nos parece importante que, como nosotros somos formadores de futuros profesionales que van a intervenir o van a redactar las políticas públicas, en nuestras facultades, siguiendo el axioma de educar en valores, estos principios éticos no están explícitamente incorporados a la currícula. Entonces nuestra propuesta corre por ahí. El resultado de más de 20 años de analizar la gestión costera y, por el otro lado, 35 años de docencia, notando que los instrumentos a veces están, como dijo alguno de los intervenciones que me precedieron, están explicitados pero no llegan a implementarse de manera eficaz. Era nada más que eso, para ser breve y permitir que puedan continuar con las intervenciones. Un saludo para todos. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por tu intervención. Ahora tiene la palabra Homero Bibiloni. Homero, amigo. Buenas tardes, un saludo a todos y todas. No, muy cortito, me parece como una reflexión de la ventana enorme que abre Argentina Futura y el trabajo de las universidades, ¿no? Y tratar de hacer un poco de autocrítica de a veces cómo se ha venido funcionando y qué es lo que se necesita desde las políticas públicas, en las miradas globales que dijo Mónica, y también el planteo de la compañera, que no me acuerdo el nombre, pero ahí dice sociología, discúlpenme el nombre, que también abrió realmente el radar en 360 grados de los temas. Yo creo que te interrumpo para decir mi nombre, que soy Gabriela Merlinsky. Gabriela, discúlpame, porque ahí te aparece. Pero me viene bien, perdón, interrumpo solo por esto. Este es un programa que nos da el Estado para trabajar y yo lo tengo en la Universidad de Buenos Aires. Y entonces al loguearme, me estoy logueando como profesora de la carrera de Sociología. No lo pude cambiar, no soy capaz de cambiarlo, pero sí, Gabriela Merlinsky. Perdonen. Entonces, lo que dice Gabriela, que nos abre, digamos, un panorama de 360 grados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica? Si lo ambiental es complejo e integral, si de alguna manera requiere propuestas multidisciplinares, eso lo tenemos que tratar de ver cómo se puede operar en una nueva lógica. Ya está funcionando a nivel estadual, por ejemplo, en el Gabinete de Cambio Climático, que se trabaja multicompetencialmente. Quiere decir que nuestras propuestas tienen que estar pensadas con esa lógica. Si nosotros presentamos algo que no encaja en lo que está funcionando, va a ser mucho más difícil que fructifiquen o que encastren o que de alguna manera puedan ser aprovechadas. Y por otro lado, algo que también es súper importante, que lo dijeron, es de qué manera estas políticas públicas de alguna manera decantan a nivel provincial, nacional, provincial y municipal con los consejos federales implicados. Estas son realidades macroinstitucionales que, si no las tenemos en cuenta en los diseños, después realmente es muy difícil
poderlas articular. Entonces simplemente es eso. Y además creo que es un disparador enorme, por lo menos nos está pasando ya en la Jaureche, que este trabajo que estamos haciendo para Argentina Futuro ya nos da elementos e insumos para no esperar el futuro, para empezar ya a trabajar en nuestras carreras, en prácticas distintas que tengan que ver con todo esto. Si no, seguimos repitiendo en nuestras carreras algunos modelos y estamos diciendo que hay que ir para otro lado. Bueno, empecemos también en nuestras carreras, en nuestras materias y en nuestras prácticas entre profesores de cruzar saberes, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias, Homero. Gran ejercicio. Otro desafío para nosotros. Tiene la palabra Fernanda Hernández Toso. Fernanda, ¿podés abrir el micrófono? Hola, buenas tardes a todos. En realidad, de una propuesta que ya presenté y que tiene que ver con un trabajo previo que se viene haciendo desde INCA, donde yo trabajo, y que tiene que ver con lo que por ahí nos vamos a llamar en política ambiental agropecuaria, es un poco más, un análisis más sectorial del desarrollo sostenible. El trabajo empezó a partir de la identificación de algunos problemas en el territorio bonaerense de la provincia que tienen que ver con la intensificación de la agricultura y la concentración de la ganadería, que es lo que nosotros llamamos el fenómeno de la agriculturización. A partir de estos conflictos, no son solamente de carácter económico, sino también de carácter social y ambiental, se realizó una investigación que se centró en las políticas públicas, en las normativas y en las instituciones existentes en la provincia para dar respuesta a estas problemáticas. Asimismo, esto se hizo en un enfoque multidimensional del paradigma del desarrollo sostenible, que fue analizado desde la política ambiental, desde el desarrollo humano y el desarrollo económico también. Y otro aporte que tuvo el trabajo es que se realizó a partir de un abordaje multinivel, porque se tomaron en cuenta las normativas, las políticas, las capacidades estatales, no solo de la provincia, sino que tuvimos también que recurrir a la esfera nacional y en muchos casos a los municipios. Entonces, bueno, esto abarcó el periodo 1994 para las normativas, a partir de la sanción de la cláusula ambiental en la Constitución Nacional, y para las políticas públicas, en sentido estricto, digamos, a partir del 2002. Y tiene una fecha de corte en el 2016 o 2018, si no recuerdo. Bueno, la idea y la propuesta concreta es seguir trabajando con esto, con una política ambiental agropecuaria, para ver cuál es el rol del Estado en esta política ambiental, qué rol tendrá en el futuro para dar respuesta a esta problemática. Gracias. No, muchas gracias a vos, Fernanda. Había otro compañero Roberto Citainí, que también había hablado del tema agropecuario. Tiene la palabra María Eugenia Suárez. Hola, María Eugenia. Tenés el micrófono abierto, sí. No se te escucha, no se te escucha. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha muy bien. Ahora sí. Gracias. Bueno, buenas tardes, me presento. Bueno, soy María Eugenia Suárez, soy etnobióloga, responsable del grupo de etnobiología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y también integramos como espacio la red Calizas, la red de cátedras libres de soberanía alimentaria y espacios afines. Bueno, y personalmente también estoy en una red de estudios agroecológicos en mis pagos bonaerenses, que es San Pedro y Varadero. Tengo a una colega, Virginia, que está también acá en la reunión, y nosotros todavía no hemos presentado propuesta, tenemos la intención de hacerlo. Nos enteramos tarde, disculpen, del foro, estamos ahí, pero recién queríamos participar de este taller para también estar un poco más en tema. Y
lo que quería dejar planteado sencillamente, y habiendo escuchado a todos los que expusieron también recién, es proponer quizás darle fuerza, ¿no? O aprovechar los espacios que existen en varias universidades del país, que justamente es esta red de cátedras libres de soberanía alimentaria, y espacios afines como el mío, digamos que es un grupo de investigación concreto, en mi caso el de etnobiología, pero hay varios otros espacios afines, como grupos de investigación y de acción, digamos, que puedan generar, que generamos directamente conocimientos y que estamos permanentemente vinculados también en territorio y que se pueden proponer soluciones concretas y actuar vinculado a la promoción de la agroecología y la promoción de la agroecología como alternativa concreta al modelo hegemónico productivo actual ligado a la agroindustria, ¿no? Así como también, y esto lo vinculo más quizás con mi trabajo de investigación, trabajamos nosotros con comunidades indígenas, particular en el norte del país, y estamos trabajando también ahora en provincia de Buenos Aires con grupos campesinos, y también fomentar, digamos, que haya más posibilidades de acción e investigación para fomentar el uso de los bosques nativos y otros ecosistemas nativos como tales para obtener recursos de todo tipo, ¿no? Digamos, que queden como bosques nativos para obtener recursos y a la vez contribuir a la diversidad biológica y cultural. A mí me parece que eso que se está planteando acá y todo está vinculado con todo, creo que todos los que estamos acá pensamos lo mismo, y el promover la diversidad cultural también hace que podamos promover la diversidad biológica y su conservación. Entonces, un poco retomando lo que había dicho Roberto Cittadini, a mí lo que quería plantear, una inquietud personal también, es que más allá de lo que se está accionando actualmente en el gobierno, me inquieta un poco, recién me entero, digamos, como les comenté, pero veo otros foros también de esta Argentina futura, entonces dejo un poquito planteada la preocupación porque esto que estamos hablando acá, quizás llegamos a unas propuestas, o llega a unas propuestas muy interesantes que van en línea con lo que me parece que todos más o menos estamos acá de acuerdo, pero veo que hay otros foros que tienen mucho que ver con el sistema científico y tecnológico, con el sistema universitario, que tal como están las políticas actuales, o lo que quizás surja de esos foros, puede ser completamente contrario a lo que me parece que quizás nosotros proponemos. Entonces, juntando un poco lo que se ha dicho antes, también me parece interesante proponer que haya una discusión, no sé si eso está planteado para Argentina Futura, pero discusión de varios que integren distintos foros, ¿no? Para llegar quizás a propuestas más unificadas en ese sentido. Y, perdón, con esto cierro. Lo que creemos es que debe haber políticas públicas orientadas concretamente a alternativas productivas, como la agroecología, que ya está viendo algunos intentos, pero a la vez vienen con todo, con las megafactorías de cerdos u otras cosas que van completamente por el contrario. Entonces, de alguna manera, desde la universidad, fomentar la unión y la generación de conocimiento y acciones concretas sobre estas cuestiones, sobre la producción, sobre la promoción de la agroecología y todo lo que tenga que ver con la producción de alimentos sanos, las formas sanas de producir alimentos, también para la educación y para un cambio en la alimentación de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y todo esto al interior de la universidad es sumamente importante porque no es una discusión muy abierta, por lo menos en todos los ámbitos universitarios. Bueno, no sé si no tenemos la propuesta bien concreta ahora, pero creo que más o menos lo dejé planteado en cuanto a estos espacios y a la promoción de la agroecología y de estas políticas públicas orientadas a estas acciones concretas, ¿no? Como alternativas. Muchas gracias, María Eugenia. Sí, esperamos tus aportes, que entrarlos por el foro. Tiene la palabra Nicolás Parise. Nicolás, ¿podés abrir el micrófono? Nicolás, no lo veo. Si Nicolás no está... Ahora sí, no. Ahora sí, ahora sí. No había pedido la palabra. Hay algún error.
Saludos a todos y a todas, aprovecho. No, bueno, un gustazo, sí, que estés con nosotros, buenísimo. Habrás puesto tu mail y quedó como que pediste la palabra. Ignacio Alonso tiene la palabra. Ignacio, te estamos viendo acá. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Yo trabajo en el INTA y trabajo cuestiones vinculadas a política de bosque nativo. Yo lo que quería comentar es algo que me surgió escuchando lo que comentaron varios. Apareció varias veces la palabra negacionismo y me preguntaba eso, ¿no? Es algo que se está viendo, bueno, respecto al cambio climático a nivel global se lo está viendo bastante en la política internacional. Hace poco estuvo el debate de los presidenciales en Estados Unidos, donde es algo que surgió. Creo que, como decía Mónica, respecto a las responsabilidades comunes pero diferenciadas, nosotros no somos responsables de las principales causas, pero sí que vamos a sufrir las consecuencias. Y me preguntaba también si esos discursos que ya están llegando a la región, como sea el caso de Bolsonaro, incluso hay una radicalidad de ese movimiento alt-right que le dicen, con ciertas cuestiones, y también se va a articular con las cuestiones ambientales, y también puede suceder eso en Argentina, también sobre las consecuencias puede pasar algo así, y si las políticas, además en una cuestión políticas concretas, de políticas ambientales, si no podría pensarse en algún tipo de política de generar algunos tipos de consenso o espacio de compromisos, donde esos discursos marginales también tengan algún costo puestos en la discusión pública. Porque creo que, especialmente si son políticas donde las cuestiones es asumir costos hoy para que los costos futuros sean menores y tienen que ver con largo plazo, por ahí es algo que también se puede ir encarando, porque yo creo que van a aparecer muchos disensos cuando llegue el momento de consecuencias que aún no se ven y ese tipo de cosas, que consecuencias ya tenemos hoy, ¿no? Pero bueno, si esto se empieza a articular con la cuestión ambiental, también va a ser una cuestión. Eso es lo que me surgió escuchando un poco lo que aparecía acá. Sí, gracias, Ignacio. Sí, es bueno eso de que al escuchar a otros compañeros surgen reflexiones y análisis, nuevos análisis. Eso es lo que se quiere del foro justamente Argentina Futura también. No tenemos más compañeros, compañeras que hayan pedido la palabra, colegas, investigadores, investigadoras que no pidieron la palabra. Vuelvo a recordar que tenemos en el programa Argentina Futura, como dijeron, estamos esperando los aportes que tienen los distintos grupos de investigación, las distintas universidades que sabemos que están trabajando. Y hay una compañera que dice que había pedido la palabra y no había quedado registrada, que por supuesto se la vamos a dar. O un compañero, Gerardo Waddell. Tenés el micrófono apagado, ahí está, muy bien, tenés el uso de la palabra. Ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, me escucho mi propio eco. Pues gracias a todo el grupo y también a la organización y al aguante, digamos, de las 48 personas que están todavía presentes. Yo pertenezco a un grupo de investigación de la Facultad Regional Trenquelauquen de la Universidad Tecnológica Nacional y el tema es eficiencia energética en la vivienda de producción municipal, pero podríamos decir también pública, unifamiliar y de muchos climas o condiciones de gestión, de tipo de gestión y de acceso a esa vivienda que pueden haber en otras partes del país. Y nuestra idea, esto está escrito en los formularios, era plantear básicamente tres cosas. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué proponemos como aporte a posibles políticas públicas y con quién podríamos llegar a interactuar, ¿no? Yo entiendo que el foro en este momento reúne muchas disciplinas y muchos enfoques y tiene una ambición, global, que quizá lo que yo planteo es muy específico. Si no fuera así, o no fuera este el lugar, quiero decir, ya nos redirigirán la gente de la organización, ¿no? Nuestra idea era proponer lo que podríamos llamar una estrategia de eficiencia energética en la vivienda. Es un título corto, pero en realidad tiene que ver también no solamente con los aspectos ambientales de la energía, la contaminación, el consumo, la autosuficiencia, el cambio climático, etcétera, sino también los aspectos sociales
la sustentabilidad, porque la falta de energía o la endeblez, digamos, de la vivienda en términos de calidad hace que luego haya problemas de confort, y estos problemas de confort tienen que ver con salud, la salud tiene que ver con enfermedades, y aquí estamos, digamos, en lo que sería la visión social, ¿no? Y también económica, porque digamos, con un costo o precios, digamos, de la energía creciente, cada vez será más difícil poder llegar con sobre todo si la vivienda es ineficiente o de baja calidad, poder llegar a un nivel de confort en términos económicos, es decir, poderlo pagar, además de que los sistemas, digamos, puedan llegar a esa calidad, ese confort hidrotérmico, digamos, y salubridad del espacio que habitamos, teniendo en cuenta que hay vivienda de producción pública, vivienda que es de producción privada y falta de vivienda o déficit en alrededor de un par de millones de unidades, ¿no? Y que tenemos un 10% de la población viviendo en condiciones, digamos, de infravivienda, por ponerle un nombre técnico un poco más bonito que decir, bueno, en fin, en una precariedad absoluta y falta de medios de todo tipo, ya no solo de la vivienda, sino también del hábitat, ¿no? De la no ciudad en la que vive, y la situación a que el sistema o las reglas del sistema o quienes mandan en el sistema terminan por condenarlos, ¿no? Entonces, esa estrategia de la eficiencia energética de la vivienda no la pensamos ni la imaginamos como una gran acción costosa, sino más bien como el esfuerzo concatenado y colaborativo de muchas instituciones y con muchos recursos que ya existen. Se basarían como en 4 pilares. Por un lado, reforzar lo que es la gestión pública en la producción y el mantenimiento, en el caso de la vivienda de alquiler, la producción de vivienda nueva, en lo que son los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social, en el marco regulatorio actual, que es bastante escaso en cuanto a estas cuestiones que estaba planteando. La segunda pata sería la mejora o la puesta en marcha, porque en algunos casos existe, pero digamos, no está vigente, no está puesta en la práctica, de la normativa o la reglamentación, ¿no? De energía, confort y llamémosle asequible, de lo que podría ser esta energía que se necesita para que la vivienda funcione, ¿no? Así, evitando el problema de la pobreza. El caso típico, provincia de Buenos Aires, que tiene su ley 13.000 y pico de más, que prácticamente no se aplica en ningún sitio, ni siquiera lo aplica la administración pública en sus propios edificios, ¿no? Y que establece calidades de envolventes según normas IAM y criterios de este tipo, y sancionada hace ya años. En la tercera pata sería aumentar las acciones de difusión y de formación con herramientas que ya tenemos, como el etiquetado energético de viviendas o el sello de la vivienda sustentable, que son recursos de nación, ambos. Y en el caso de la cuarta pata sería que existieran más acciones de encuentro e intercambio de información, porque nosotros lo que hemos ido detectando en las reuniones con otros grupos de investigación, tanto de UTN como de otras universidades o colegios profesionales o administración pública, técnicos en general, usuarios, es que hay un interés muy grande y una avidez por saber cómo podemos mejorar lo existente y cómo podemos hacer mejor lo que aún no está construido y cómo podemos llegar a aquello que no tiene manera de ser construido, que sería, digamos, la parte de déficit. Y notamos que, bueno, las herramientas de información que hay son bastante desconocidas. Entonces, esas instancias de intercambio nos interesaban. Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros podríamos ayudar, y nos interesaría ver con quién más podríamos conectar, o sea, cómo seguimos, porque imagino que en todo el mapa de cosas que aquí se han planteado, para poder avanzar y poder llegar a contactar con alguien, establecer la redacción de, digamos, alguna idea o propuesta de estas, seguramente habrá grupos, subgrupos, comisiones, áreas temáticas o lo que sea que se ponga en marcha. Un último comentario, que es que tenemos una vinculación con investigadores de España, el PIB, el Proyecto de Investigación y Desarrollo de Eficiencia Energética en Vivienda de Producción Municipal, tiene esta pata, por así decir, para también poder aprovechar la experiencia de ese país. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Gerardo. Muy bueno tu aporte. Sé que lo has presentado y me das pie a que, por favor, todos los que no han puesto su correo electrónico en el chat lo hagan, así seguimos en contacto.
Obviamente los que presentan el trabajo por la planilla y el sitio de Argentina Futura ya estamos en contacto, se han presentado sus aportes, porque ahí tienen que marcar ya el correo electrónico. Yo, por mi parte, les agradezco muchísimo, muchísimo, y seguimos trabajando. Creo que es un gran trabajo están haciendo Alejandro Grimson y su equipo, y es una gran iniciativa del Gobierno Nacional abrir este programa de Argentina Futura para que podamos pensar el país que queremos. Para cerrar, y le doy la palabra, porque obviamente a la coordinadora Gabriela Merlisky, a la doctora, que va a hacer una síntesis y los comentarios sobre la jornada. Gracias. Gracias, Luis. Más que una síntesis, es una lluvia de ideas, porque como suele suceder en un foro de 2 horas, no podemos asumir que hemos cerrado el debate de ninguna manera, y es bueno que quede abierto. Mónica Casanovas recién me pasó alguna frase que voy a leer. Se habló de criminalización de la protesta, no solo se apropian de los recursos, sino también de las libertades. Se habló de geografía crítica y de ecología política. Se habló de reconversión de trabajadores y territorio en caso de salir del extractivismo fósil y de los agronegocios. Se habló de ecofilosofía. Se habló de movilidad justa. Se habló de la necesidad de discutir modelos de producción de futuro. La idea de soberanía. También se hablaron de principios éticos que no están incorporados en las currículas de las carreras. Se habló de política ambiental agropecuaria, de la diversidad biológica y de la cultural, y de los discursos negacionistas. Y yo creo que si tuviera que resaltar cuestiones como que nos atravesaron, por un lado fue muy importante el planteo que hicieron varias, sobre el rumbo actual de las decisiones económicas en este país y cómo pueden condicionar mucho de lo que estamos discutiendo, de que en este momento se puede estar tomando decisiones que vayan a contramano de lo que estamos discutiendo. Y ahí también se planteó mucho el tema de los ejes, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros somos con una propuesta muy avanzada de transición ecológica en este eje, pero va totalmente en contra de los otros ejes? Así que tomamos notas sobre eso, y tomamos nota también sobre lo que se nos ha dicho de transmitir esto al programa Argentina Futura. Lo otro que fue transversal fue la diversidad de enfoques en el sentido de los lugares desde los que hablamos, ¿no? El INTA, las universidades, las cátedras de soberanía alimentaria, el enfoque más de los urbanismos, que son tan importantes. Hubo mucha énfasis en la gobernanza del sistema agropecuario, del gran problema que tenemos con el modelo del agronegocio. Se habló del problema del federalismo, pero muy centrado en cómo se trabajan las 3 escalas. Se habló de los consejos federales que deberían orientar estas articulaciones. Se hizo un debate muy interesante sobre la formación en grado, ¿no? Cómo no deberíamos estar desatentos y ya llevar estos temas a las currículas de nuestras carreras. Y hubo un planteo muy interesante de nuevo sobre la cuestión urbana en términos de infraestructura, movilidad y en tema de diversidad, de lo que significa la escala en una ciudad y cómo se requiere diversificación en todos los aspectos, incluido el tema del conocimiento, ¿no? No pensar que porque estamos en las universidades somos los únicos que tenemos conocimientos valiosos para compartir. Y para cerrar, y sí, para encerrarlo, también se habló de esta tensión muchas veces que atraviesa estos foros, entre la justicia ambiental y la justicia social. Bueno, es el gran desafío nuestro, cómo transitar estos temas sin que una de ellas sea a expensas de la otra. Así que por mi parte agradecerles, recordarles que hasta el 31 de octubre tienen tiempo para presentar las propuestas, y bueno, y que esto también sea la ocasión para que se multipliquen estos foros en cada una de las universidades. Cada uno de ustedes puede replicar estas discusiones en otros lugares. Así que muchísimas gracias de mi parte. Un gusto haber compartido este espacio y haberlos escuchado. Muchas gracias. Igualmente, seguimos absolutamente en contacto y esperamos sus aportes.